Aunque acentuado en el mundo posmoderno de la prioridad del individuo y del relativismo moral, que la vida es cuestión de elección no es algo novedoso. Este mismo derecho a decidir se presenta también en la Grecia antigua desde el punto de vista político. Más concretamente, la reacción a ciertos abusos políticos se condiciona a la decisión de recordarlos o no. La amnistía, literalmente no recuerdo, es una elección libre del cuerpo político que decide abiertamente no aplicar la justicia frente a la magnitud de la afrenta sufrida. En este trabajo voy a poner en relación la amnistía del 403 a.C., al final de la guerra del Peloponeso, con las tragedias de Sófocles, Antígona y Electra. Parto de la base de que la amnistía se promulgó después de plantearse durante varias décadas a través de las obras literarias las posibles consecuencias que la retribución continuada podía conllevar, principalmente a través de tragedias, pero ya desde el final de la Odisea. Cuando se habla de que la tragedia es un foro para discutir ideas y proponer soluciones a problemas políticos, esta teoría debe contrastarse en la práctica. Si creemos que verdaderamente la tragedia es una forma de debatir y educar en la política, debemos buscar correspondencias reales a los asuntos que se debatían. Por eso propongo que la ciudadanía ateniense fue preparada para la aceptación de la amnistía a través de las tragedias en las que la falta de perdón y el círculo de venganza creaban una aporía. En la historia de Grecia se conocen varios casos en los que los ciudadanos eligieron no recordar males pasados y aplicar una amnistía, lo que se expresa con la frase me emnesikakein, no recordar los males pasados. El caso más importante, sin duda, es el del 403, al final de la guerra del Peloponeso y de la cruenta dictadura de los 30 tiranos, que asesinó a un 5% de la población ateniense, confiscó numerosos bienes a los ciudadanos y exilió a muchos demócratas. Cuando los 30 fueron derrotados, se produjo la devolución de los bienes confiscados, pero no se buscaron más responsabilidades, sino que se decretó una amnistía. Ya desde Andócides y Aristóteles se concibió esta amnistía como algo inusual. Según el autor de la Constitución de los atenienses reaccionaron de una manera inusitada por su nobleza y su generosidad de espíritu. El orador del siglo IV, Andócides, en su discurso sobre los misterios, señaló que ésta se produjo cuando los ciudadanos prefirieron anteponer el bien común a los intereses personales de la venganza. Andócides dice: cuando regresasteis del Pireo, estando en vuestra mano vengaros, decidisteis a dejar pasar lo ocurrido y considerasteis más importante salvar la ciudad que las venganzas personales. Y les pareció bien a las dos partes no recordar los males de las cosas ocurridas. La amnistía del 403 es algo que se cumplió en gran medida y que trajo la paz interna a Atenas hasta su conquista por Filipo de Macedonia. Evidentemente, todos los atenienses recordaban muy bien lo que había pasado. De hecho, en la oratoria del siglo IV es muy común rememorar lo mucho que sufrieron durante el régimen de los 30 las personas que se defienden de los cargos que motivan el discurso en primer lugar. Pero la ironía se muestra en no recordar lo que no se puede olvidar. Los ciudadanos atenienses hicieron prevalecer el interés general a largo plazo en vez de los intereses privados cortoplacistas. También Aristóteles hace un relato positivo de la amnistía en la Constitución de los atenienses. Aristóteles describe una transición pacífica después de la guerra a través de 10 mediadores. Los mediadores, nos dice, Rimnon y sus compañeros fueron elogiados por su benevolencia hacia el pueblo y, habiendo sido elegidos durante la oligarquía para dirigir las negociaciones, rindieron cuentas durante la democracia. Uno de los acuerdos fue que los atenienses que quisieran alejarse voluntariamente de Atenas podrían ir a Eleusis manteniendo sus bienes y derechos. Como los que habían estado en el bando de los tiranos eran muy numerosos y los atenienses temían la pérdida de tanta población,
acordaron terminar el margen de tiempo dado para que pudieran irse al exilio, pero no tomaron represalias. Se devolvió a Esparta públicamente el dinero que los 30 tomaron prestado para la guerra y se tomaron medidas para que no volvieran los exiliados. Los últimos volvieron de Eleusis 2 años más tarde. Se acordó también realizar una amnistía. Aunque quizá las cosas no estén tan claras como Aristóteles propone, no es de extrañar que los atenienses eligieran la amnistía como mejor manera de evitar la guerra civil. Las posibles consecuencias se valoraron no solo en lo que había pasado en otras ciudades durante la guerra del Peloponeso, sino también se habían explorado de forma teórica las posibles repercusiones de la falta de olvido voluntario a través de la tragedia. Los atenienses conocían las atrocidades cometidas en la guerra civil de Corcira en el 427. En su relato de la guerra del Peloponeso, Tucídides nos las describe. Los hombres de Corcira mataron a todos los que pudieron aprehender. Echaron a los hombres por la borda de los barcos de guerra, persuadieron a otros para entregarse y los mataron a continuación. Consintieron que los que se refugiaron en los templos se suicidaran allí mismo. Las matanzas continuaron durante 7 días. Los enemigos políticos y privados de la gente a la que los asesinos debían dinero, familiares directos, todos cayeron de formas muy diversas. Algunos arrastrados fuera de los templos, otros emparedados en ellos. La crueldad llegó a límites que no se habían conocido hasta entonces. Corcira fue un antecedente real de lo que podría haber pasado en Atenas si sus ciudadanos no hubieran optado por la amnistía. En la mentalidad griega no hay peor desgracia que la guerra civil, stasis, puesto que ésta limita la posibilidad de grandeza tanto individual como colectiva y hasta la mera decencia humana. Los atenienses se esforzaron en no caer en otra guerra civil, posiblemente aún más cruenta. Por eso la amnistía de Atenas fue sentida como una excepción incluso por los griegos. Se evitaron desastrosas consecuencias potenciales, ciertamente por la intervención de Esparta, pero también por la aceptación entre los atenienses de la medida, como lo resalta la Constitución de los atenienses. Por otro lado, los atenienses tampoco dudaron en aplicar tajantemente leyes aprobadas tras la anterior revuelta aristocrática del 411 que establecían que cualquiera que intentase derogar la democracia sería considerado enemigo del Estado y ejecutado sumariamente. Es más, el decreto de Demofantos obligaba a los atenienses a jurar que matarían a quien intentase derogar la democracia o colaborara con un gobierno no democrático sin que incurrieran en ninguna culpa o polución ritual. De esta suerte, Aristóteles, en la Constitución de los atenienses, narra cómo un ciudadano que quiso recordar el pasado de los 30 fue ejecutado sin juicio previo al aplicarle inmediatamente estas leyes. Se entendió evidentemente que recordar a los 30, aunque fuera para condenarlos, equivalía a un intento de desestabilizar la democracia. Aristóteles califica la acción del arconte como un acto de buen gobierno, puesto que así se impidió que otras personas buscaran responsabilidades penales contra los partidarios de los 30. A partir de ahí ya no hubo nadie más que recordar el pasado públicamente y los atenienses mantuvieron la amnistía tanto en público como en privado y se comportaron de la forma más políticamente posible frente a las pasadas desgracias. Según Aristóteles, la aceptación de la amnistía implicó alcanzar un final, pero no necesariamente el perdón, como se ve por la necesidad de aplicar medidas coercitivas. Reconciliación y recriminación actuaron de forma simultánea, pero la amnistía en sí no se cuestionó, salvo en la ocasión mencionada anteriormente. Los atenienses, sin embargo, disponían de otros mecanismos para cuestionar la actuación de ciertas personas e inquirir las lealtades individuales durante los 30, sin que necesariamente implicara caer en delito, pero que ponían en evidencia al contrario. Estas prácticas se daban fundamentalmente en la doquimasia, es decir, cuando los atenienses se sometían a un examen público delante de la asamblea
para determinar si podían ejercer cargos en la ciudad. Puesto que la amnistía no es más que una memoria selectiva que implica, por un lado, negar lo ocurrido y, por otro, tomar la decisión de no recordarlo, se impuso un cambio de lenguaje para representar esta nueva ideología. Esto es algo que Tucídides ya observó en el caso de la guerra de Corcira, puesto que con el nacimiento de la retórica en el siglo V, fundamentalmente a manos de sofistas como Gorgias, se creó una separación consciente entre el lenguaje y la realidad, y así se pudo modelar la realidad a través del lenguaje. Es significativo en el caso de Corcira que el cambio de lenguaje justifica las matanzas por motivos políticos y personales. Tucídides lo narra así. Cambiaron el valor acostumbrado de las palabras para acomodar las acciones de acuerdo con lo que consideraban justo. La temeridad irracional se llamó valor de camaradería. Retardar la decisión pensando en el futuro, conveniente cobardía. Lo prudente, excusa por falta de virilidad. Considerar lo global, dejadez para todo. Este mismo cambio de lenguaje se produce en Atenas para justificar, sin embargo, la falta de venganza. La guerra civil desencadenada por los 30 tiranos se denomina con la misma palabra que Aristóteles usa en la Constitución de los atenienses, desgracia, algo que está fuera del control humano y por lo tanto tampoco es su responsabilidad. La batalla de Egospótamos, que acabó con la derrota ateniense y señalizó el fin de la guerra del Peloponeso, se conoce como la última batalla naval, dejando el resultado desconocido. Éucrates, hermano del tirano Nicias, y a cuyo hijo Lisias defiende para que les sean devueltas las propiedades confiscadas por el nuevo gobierno democrático, fue invitado a participar, pero se negó a obedecer, lo que le convierte en un héroe rebelde en vez de un posible colaborador. Como se ve, la práctica de lo políticamente correcto también es antigua y es algo que sirve para cambiar la realidad. Está claro que los atenienses pensaban que la amnistía servía para detener el ciclo de destrucción desencadenado en la guerra y así poder salvar la ciudad, aunque se incurriera en otras injusticias que, no por ser de menor escala, resultaban ser menos injustas. La amnistía supuso abandonar los rencores privados en beneficios del bien público. Fue una decisión consensuada de perdón, o más bien de sobreseimiento de los hechos pasados para restablecer la concordia. La amnistía implicaba también no volver a juzgar delitos sobre los que ya se había alcanzado una decisión. Para conseguir afianzar la amnistía se aprobaron, según Andócides, las siguientes medidas. Volver a las leyes de Solón y Draco hasta que aprobaran nuevas. No utilizar leyes no escritas. No dar a decretos más valor que a las leyes. No aprobar ninguna ley en contra de un individuo concreto. Mantener como válidas decisiones legales y arbitrajes tomados durante la democracia. Aplicar estas leyes a partir de la fecha del contado de Euclides del 403, es decir, inmediatamente. Vamos a ver a continuación cómo la tragedia de Antígona preparó para aceptar la amnistía.